todos, el día de hoy hablaremos de corazón como bomba, es decir, el ciclo cardíaco y todo lo relacionado a él. Ahora, sin nada más que decir, comencemos. El corazón está formado por dos bombas. Estas se encuentran separadas, en un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho bombea sangre hacia los pulmones y el izquierdo bombea sangre hacia los órganos periféricos. Cada porción es una bomba bicameral pulsátil formada por una aurícula y un ventrículo. Entonces, el músculo cardíaco realmente actúa como un sinsitio. Posee los discos intercalados y las fibras musculares. Los discos intercalados son zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares cardíacas. Son membranas celulares que separan las células musculares cardíacas entre sí. Y las fibras musculares cardíacas están formadas por muchas células individuales, conectadas entre sí en serie y en paralelo. En cada disco intercalado, las membranas celulares se fusionan entre sí y forman uniones comunicantes en hendidura, que son permeables y permiten una rápida difusión. Ahora hablemos del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco incluye a fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Es decir, es la secuencia temporal repetitiva de tres sucesos básicos, que son la contracción, la relajación y el llenado ventricular. Estos son acontecimientos mecánicos como eléctricos, en los que hay cambios de volumen y cambios de presión. Cada ciclo comenzará en el nodo sinusal. En cada ciclo podremos ver lo siguiente. La sístole consistirá en un periodo de contracción y la diástole en el periodo de relajación. Fases del ciclo cardíaco. Ya habiendo mencionado qué es la sístole y qué es la diástole, veremos que tanto la sístole como la diástole se dividen en subfases. La sístole, que estará compuesta de contracción isovolumétrica y la eyección rápida y lenta, y la diástole, que estará compuesta por la relajación isovolumétrica, llenado ventricular pasivo rápido y lento, también llamado diástasis, y la sístole auricular. Entonces, sabiendo ello, debemos tener en claro estos dos apartados. Que la duración del ciclo cardíaco es inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca y la sangre fluye de un lugar de mayor a menor presión. Bien, ahora para explicar todos los sucesos que acontecen en el ciclo cardíaco usaremos el diagrama de Wiggers, comenzando por la diástole ventricular temprana o relajación isovolumétrica. Empezaremos al inicio de la relajación ventricular, en diástole, donde las aurículas y los ventrículos están relajados y la presión de las arterias pulmonar y aorta son mayores que la presión de los ventrículos, lo cual produce que las válvulas aórtica y pulmonar se cierren. La denominada incisura en la curva de presión aórtica se produce cuando se cierra la válvula aórtica. Esta es producida por un periodo corto de flujo retrógrado de la sangre inmediatamente antes del cierre de la válvula, seguido por la interrupción súbita del flujo. Entonces, la sangre fluye por diferencia de presiones desde las venas cavas y pulmonares hacia las aurículas, y las válvulas auriculoventriculares, es decir, la válvula mitral y tricúspide, aún están cerradas. La sangre gradualmente se acumula y empieza a aumentar la presión auricular. Esta puede considerarse como una fase ascendente de la onda B en la curva de presión auricular. Al final de esta fase se vence la resistencia de las válvulas auriculoventriculares. Nótese que el volumen del ventrículo no cambia, aún no se recibe sangre. Esta característica es lo que le da el nombre a esta fase, es decir,
isovolumétrica, no hay un cambio de volumen. Ahora continuemos con la diástole ventricular, llenado ventricular rápido. Esta fase se caracteriza por la relajación ventricular debido al flujo rápido y pasivo de sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. Lo que sucede es que las válvulas mitral y tricúspide se abren y permiten un flujo rápido de la sangre acumulada desde las aurículas hasta los ventrículos. Entonces, aproximadamente el 70 al 80% del llenado del volumen ventricular se da en esta fase. Esta característica da lugar al nombre de esta fase. La presión en la aorta y arterias pulmonares siguen siendo mayores que la de los ventrículos, por lo que las válvulas semilunares se mantienen cerradas. Al inicio de esta fase, la presión en la aurícula disminuye al liberar su sangre hacia el ventrículo. Fase descendente de la onda. Ahora hablemos de la diástasis. Esta fase es caracterizada por un llenado pasivo lento del ventrículo, conforme la presión del ventrículo se acerca a la de la aurícula. En esta fase no hay otros eventos importantes. Bien, ahora hablemos de la sístole auricular. Esta fase es la de contracción auricular, caracterizada por terminar de llenar el ventrículo. La aurícula se contrae y aumenta su presión, eyectando el volumen residual de la sangre hacia el ventrículo, aproximadamente 20% del volumen ventricular. La onda A de la curva de presión aórtica ocurre con la contracción de la aurícula. La sangre que llega no puede entrar a la aurícula debido a la mayor presión y regresa a la vena yugular, causando una onda de presión en el pulso venoso yugular. Al final de esta fase de sístole auricular, la presión del ventrículo se hace mayor que la de la aurícula y se cierran las válvulas mitral y tricúspide. Ahora hablemos de la contracción isovolumétrica, fase de la sístole ventricular, caracterizada por el aumento de presión en el ventrículo sin cambios en el volumen. Cuando el impulso eléctrico despolariza el músculo ventricular, la presión aumenta dentro de los ventrículos, pero las fibras musculares no pueden cortarse. Los ventrículos están llenos de sangre. Entonces la presión seguirá aumentando, acercándose a la presión aórtica y pulmonar. Las válvulas auriculoventriculares se cierran cuando la presión de los ventrículos excede de las aurículas. Las valvas de las válvulas, al cerrarse, protruyen hacia las aurículas y generan las ondas C en las curvas de presión auricular. El volumen de los ventrículos se mantiene constante. A esto debe el nombre de esta fase. Ahora, la eyección ventricular. La segunda fase de la sístole ventricular se caracteriza porque la presión en el ventrículo se hace mayor que la presión en las arterias aorta y pulmonar. En este momento se abren las válvulas semilunares y la sangre es expulsada del corazón. Es importante notar que aunque la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, ambos ventrículos tienen el mismo volumen de sangre. Esta cantidad se conoce como volumen latido y aproximadamente son de 70 a 80 ml. Dado que el volumen al final de la diástole, es decir, el volumen telediastólico es aproximadamente de 130 mililitros de sangre. Al final de la sístole quedan aproximadamente 50 a 60 mililitros de sangre, que es el volumen telesistólico. La eyección ventricular se divide en una fase rápida y en una fase lenta. Ahora bien, una vez conocido ello, veamos la relación entre la presión y el volumen ventricular. Una forma de representar estos cambios en la presión y el volumen que ocurren en el ventrículo durante cada latido cardíaco es la gráfica presión-volumen. Esta gráfica es construida a partir del diagrama de Wiggers, graficando la presión del ventrículo contra el volumen ventricular,
que encontramos en las distintas fases del ciclo cardíaco. Ahora, veamos un resumen y puntos importantes de todo este video. La onda P es la representación de la actividad del nodo sinusal y por ende de la contracción y sístole auricular. El complejo QRS es un conjunto de 3 ondas en el electrocardiograma. En global estará representado el proceso de despolarización y contracción de los ventrículos. La onda T es usualmente la última onda del electrocardiograma y representa el proceso de repolarización ventricular. Y con ello terminamos el video del día. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.